la humanidad es una humanidad enferma. Y usted habla, no, Puerto Rico está mentalmente enfermo. No es Puerto Rico, mi hermano. Es el mundo entero. Deje de pensar en Puerto Rico. Es el mundo entero. Porque hemos sacado a Dios de nuestra fórmula de vida. Eso es una realidad. Hemos sacado a Dios de nuestra fórmula de vida. Entonces, cuando usted decide buscar a Cristo, usted viene con todo ese bagaje. Y Dios tiene que trabajar con eso, porque usted lo que ha hecho con su vida es un desastre. Entonces ahora Dios tiene que empezar a poner tu vida en orden. Amén. Por ahora, como yo predicaba el domingo, le toca a usted permitir que Dios ponga tu vida en orden. Trayendo eso al tema. No entremos en el tema todavía. Estamos en Apocalipsis 7. No, lo que te quiero decir es trayendo eso al tema. Ah, ok, perdóname. Aportando al tema. Ok. Tengo una pregunta, porque hoy estuvimos hablando de un tema, pero, Tacho, cuando, ¿sabes? Tú sabes que, entonces, no le cuesta a todos aceptar a Cristo, ¿sabes? No todos pagamos el mismo precio por eso. Iván, a tu pregunta. O sea, yo digo, yo estoy hablando con una persona y yo le digo, mi amor, ¿tú sabes qué es lo que está pasando? Es que tú no sabes lo que me costó a mí. Yo estar con, ¿sabes? Que Cristo se fijara en mí nuevamente y me perdonara, ¿sabes? Y yo fuera salvo hoy en día. No, discrepo de ti. Porque Eso ya estaba ya. No. De hecho, hoy vamos a hablar sobre eso, va por ahí. Pero lo que te quiero decir, lo que me costó, a lo que me refiero es el proceso de mi vida, ¿sabes? Yo no como eso ahora, tú lo sabes, ¿verdad? Lo que te quiero decir es el proceso por el que yo pasé, acuérdate que yo no había marcado. No importa, Dios nunca te cerró la puerta. Sí, pero lo que te quiero decir es como yo lo deseé, lo que yo anhelé no es una cosa que todo el mundo lo anheló quizás igual. No, de acuerdo. Ok, ahora te sigo. Ahora sí. De acuerdo, sí es cierto. Es cierto. Ahora te sigo. Por eso te dije que ibanara el pensamiento. Por eso que te digo, porque yo le dije, pero es que la Biblia no dijera que mucho se le perdona, ¿qué quiere decir? Totalmente. Hay un perdón, y hay otro perdón, y hay otro perdón, y hay otro perdón, ¿entiendes? Amén, te comprendo. El que no olvida es Cristo. Eso es correcto. Es el que siempre está ahí recordando todo. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que no de tu condición humana. Mientras está intercediendo por ti, es el que no olvida que a veces, muchas veces nosotros humanos como humanos olvidamos algunas cosas. Lo sabes. El subconsciente borra algunas cosas. Exacto, ¿no? Y nosotros también le obligamos al subconsciente a que borre otras. Sí, de acuerdo, porque no tenemos la... Bueno, eso es un buen punto. No, porque el subconsciente actúa individual. Tú no lo controlas. Para cubrirte, para que tú no lo puedas ver. Excepto los detonantes. Es el detonante que te lo activa, pero tú no lo controlas. No lo borras. Eso es correcto, se queda ahí. Por eso es que lo importante de cuando tú vienes a Cristo, quien te ayuda a abrir y sanar todo eso es Jesús. Por eso muchas veces yo digo, sin temor a equivocarme, recuerda que Glenda es psicóloga, siempre lo he dicho, que no hay manera que si tú no tengas a Cristo, tú no puedas sanar el subconsciente. ¿Cierto o falso, Glenda? Porque no tienes las herramientas para trabajar con ese dolor, como una violación, ya que lo expusiste. Y a veces no hacen el sentido de que mi conducta es esta, porque realmente mucho atrás algo que... Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. De ahí nace la conducta. Por eso volvemos a lo mismo que yo predicaba el domingo. La importancia de cuando tú vienes a Cristo, permitir que Él trabaje con todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas
están configuradas entendiendo que acepté a Cristo como mi Salvador, me senté y ya se resolvieron todos los problemas y ya soy salvo y empiezo a experimentar la vida cristiana. Y cuando el Espíritu Santo va a empezar a trabajar con esas emociones, lo bloqueamos y tenemos miedo. No queremos que Él nos sane, que Él nos restaure. Y lo que hacemos es vivir en una capa, en una subrealidad. Entonces la vida cristiana se convierte insoluble. Eso es correcto. Y no, por eso yo muchas veces le digo a usted está equivocado. La gente enferma. Oiga lo que le voy a decir. Un cristiano emocionalmente enfermo al cielo no va. Porque no ha sanado. Ahora, una persona que está en el proceso de sanación, pues eso es para el cielo directo. Porque hay áreas, como bien dice Glenda, óyeme, repito lo que tú dices. El trasfondo de Anthony no es el mismo mío. El trasfondo de Arely es diferente. El de Félix es diferente. Así que Félix va a pasar por unos procesos que don José no va a pasar. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar con Félix de una manera como Elizabeth va a trabajar de otra. Por eso la importancia de tú no predicar un Espíritu Santo que es de una manera, sino entender que es diversa conforme a tu trasfondo. Por eso yo siempre predico que cada cual viene con su bagaje y el Espíritu Santo va a trabajar con cada individuo. Y es cierto lo que Anthony dice, al que más se le perdona, ese más ama. Ahora, hay personas que vienen a Cristo porque han entrado en una reflexión de que necesitan del Salvador. Y chévere, quizás no han pasado por depresión, pero desde que vienen a la fe, Dios tiene que trabajar con muchas áreas insatisfechas de ellos. ¿Cuántos cristianos con áreas insatisfechas? Son cristianos incompletos. Tú no puedes adorar a Dios de esa manera. ¡Qué rayo! Es que la verdad, te digo el porqué. Porque yo, esto fue cuando pequeña, Saca. desde kinder hasta sexto grado. Te confía en la mente, aquí para allá. ¿Cómo que te corrió en la mente? Ah, la persona. No tenía que ver, no fui ahí. A mí siempre me preguntaba el por qué, qué me pasaba. Yo no hablaba, yo estaba callada. A los 16 años exploté y ¿qué yo hice? Pues no me intenté quitar la vida, sí, la intenté quitar, fui al hospital, fui hospitalizada, donde tuve un encuentro con Dios con la pastora Manzana Vive, en una de estos de jóvenes, y yo me perdonó. Y yo lo perdoné, fine. Pero era yo. Pero, no, es cierto, pero una pregunta. Ese tema, ¿se ha hablado con la persona, con la familia? ¿Esa persona ha sido confrontada? Por justicia, sí, porque yo no fui la única. Define justicia. ¿Lo procesaron? Sí, ¿Y cumplió? sí. Ok. No, pero no entendí. Yo no fui la única de esas personas. No hay problema, pero ¿por qué la comilla? ¿Cumplió o no cumplió? Porque no lo cumplió como tenía que cumplir. Te sigo, no cumplió dentro, pero sí fuera. ¿Y la persona ha aceptado su culpa? No, lo niega. Ok, te sigo. Ok. Porque la mamá sí lo sabía, pero ¿por qué? Porque la mamá era la que decía, vete a mi cuarto y tráeme esto, y yo estaba esperándome en el de la puerta. Te sigo. Ok. Un proceso de sanación, aún así yo creo que eso es algo constante porque eso siempre va a haber algo que lo active. Y eso llega un momento que tiene que desaparecer. O sea, porque, como muy bien dice Glenda, quizás eso puede repercutir en ti, en otras cosas que tú no te has dado cuenta. O sea, siempre quedan raíces. Siempre quedan raíces. Pero nada, eso lo hablamos después con calma. Porque no es el ambiente. ¿Tú te lo buscaste? Sí, es cierto. Ok, eso ya es sanidad interior. Excelente. Esa fue la predicación del domingo. Le pido disculpas que el tema está espectacular. ¿Por qué? Dígame, Aristides.
Por eso, sí. Estamos, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que le hice la pregunta saqué el domingo, hubo una parte que yo siempre en la predicación tiro algo de pasada, porque no lo puedo abundar, porque no es la idea principal, pero se queda en la mente de muchos de ustedes. Y la idea es que el Espíritu Santo lo siga desarrollando. Y eso sigue ahí. Y Arístides, pues, esa parte cuando se toca, impacta. Y lo que todos nosotros, por eso cuando usted me dice que viene a Cristo y que usted está bien, todos nuestros padres fallaron en algo con nosotros. Todos, aunque, de hecho, por eso muchos hijos de pastores. Eso es correcto. Porque los padres no han tenido la capacidad de pedirle perdón a sus hijos. Y muchas veces colocaron a la iglesia por encima de sus hijos. Pastor. Ok, vamos al texto. Antes de ir al texto, tengo dos cosas. Marilyn me envió una asignación. Lo otro, quiero decirle algo a alguien. No voy a decir el nombre. Él debe de saber quién es. Yo pocas veces escucho a otros predicadores, pero hay veces que se me estuvo saliendo 5 veces. Y dije, déjame ver qué dice este señor. Un señor chiquito, que dice que bota fuego, dice. Entonces, él citó Gálatas 6:1. Y empezó a hablar de todo menos de Gálatas 6:1. Y trató de decir que Gálatas 6:1, que dice que tengáis misericordia de los hermanos que tropiezan, todo este tipo de cosas, y trató de llevarlo a que son los hermanos que cometen diferentes tipos de fallas o de pecados. Cuando yo escucho un pastor con esos temitas, es porque algo mal está haciendo. Es lo que la historia me dice, pero me puedo equivocar. No lo voy a juzgar porque no lo conozco, no comparto con él y no sé nada de él. De hecho, tampoco sigo su ministerio. Pero sí quiero decirle algo. Lo que dijo es un disparate. Gálatas 6:1 no se refiere a eso. Si usted va a Gálatas 5, Pablo está hablando de los frutos del Espíritu versus los frutos de la carne. Y cerrando el capítulo 5, claramente Pablo dice, porque aquel que ha nacido del Espíritu rechaza la condición de la carne. Entonces, aquí nuestra iglesia sabe que no existe división de capítulo ni versículo. Por tal razón, usted tiene que buscar la línea de pensamiento de Pablo desde arriba y el que sigue. Pablo está refiriéndose a los hermanos que por diferentes presiones han dejado de congregarse y las iglesias no lo quieren recibir. Entonces Pablo dice, ten misericordia de esos hermanos que por la presión cultural y la presión social han colapsado ante la intención de dejar de congregarse. ¿Por qué digo esto? Porque muchos predicadores que viven de la pastoral, que no trabajan, les sobra el tiempo. Caramba, cómprese un diccionario griego, que lo que vale son $80. Compre un contexto cultural, que entre los dos son $150, y son menos, es hasta menos, ya que no quiere ir a la universidad a estudiar. ¿Por qué? Para que cuando usted se pare a darle un estudio bíblico, usted sea responsable, no sea un charlatán. ¿Por qué? Porque usted tiene gente que lo sigue. Y esa gente, si usted le educa mal, van a ver a Dios mal y Dios te va a pasar cuenta a ti. No venga con ese cuento que la salvación es individual, cuando usted como predicador tiene una responsabilidad por el mensaje que lleva. Y si usted está full en la pastoral, en vez de estar orando y ayunando tanto, póngase a estudiar la palabra con la seriedad que amerita. Para que cuando usted predique no diga disparate y malinforme al pueblo. Porque entonces la gente recibe el mensaje mal y ¿qué va a hacer? Aplica el mensaje mal. Mano, y si usted está dedicado a tiempo completo en la predicación, en vez de estarse levantando a las 10 de la mañana, levántese de madrugada a estudiar. Porque usted tiene el tiempo para hacerlo. Si no quiere ir a un seminario, porque tiene miedo que le cambien el pensamiento, métale al estudio como es. Torres Ortega nunca fue a ningún seminario. Claro. Torres Ortega nunca fue a un seminario. Pero usted iba a la oficina pastoral de Torres Ortega y lo que tenía allí era una biblioteca. Era autodidacta.
No dominaba el griego, pero lo conocía. Y leía y estudiaba. Y cuando hablaba de la palabra, usted decía, rayo. Eso sí, era abogado. Era abogado. Su profesión fue abogado. Cuando Dios lo llamó, era abogado practicante. Una persona súper brillante. Y cuando llegó a la palabra, fue responsable con estudiar la palabra. Porque claramente en el libro de los Hechos, Pedro dice, yo no puedo dedicarme a servir en la mesa porque no puedo dejar el estudio de la palabra. Para el que le caiga el sello, que se lo ponga. Si usted dice que tiene llamado pastoral, sea responsable. No sea un charlatán ni charlatana. Al que sea. No voy a decir nombre, al que le caiga, que le caiga. Usted tiene que ser responsable con el mensaje que usted predica. Y tenemos que llevar claro que por eso son las cartas paulinas, ¿entiendes? Son cartas. Toda carta se escribe de principio a fin sin dividirse, porque se divide pasa como los corintios. Primera carta, segunda carta, tercera carta. Gálatas fue una carta que es completa. Cuando yo predico, si usted se da cuenta, yo nunca cito textos aislados, que ahora lo vamos a conectar con lo de Marilyn. ¿Por qué? Dios mío. ¿Por qué? A mí no me gusta tomar textos aislados. Yo tomo un texto y lo hilvano. Cuando usted va y lee el texto, lo que yo prediqué está dentro de esa línea de pensamiento. Si yo me voy a salir de la línea de pensamiento del texto, lo digo. Cuando yo voy a citar una narrativa similar a lo que estoy predicando, yo cito la narrativa, no el texto en particular. Porque cuando tú vas y buscas el texto, la narrativa del texto es la que va a ir alineada con lo que yo estoy predicando. Si yo cojo un texto en particular, quizás ese texto no quiere decir eso, pero como lo que dice ahí va amarrado a lo que yo estoy predicando, pues yo lo cito. Eso es desinformar. ¿Me sigue? Entonces lo que dice Anthony, usted tiene que conocer, mire, cuando usted conoce que el texto no tiene versículo ni capítulo, usted es más responsable. No, pastor, mi iglesia es más grande que la suya. Bueno, si nos dejamos llevar por iglesia y la suya es más grande que la mía, ¿a quién le van a pasar más cuenta? ¿A usted o a mí? Así que la responsabilidad es doble suya. Y yo veo esto con la seriedad que amerita. Amén. Así es que no te dejes llevar por los seguidores, sino por la responsabilidad que te van a pedir. Amén. Eso me lleva a un texto que nuestra hermana Marilyn estaba leyendo y me lo envió de asignación. Vaya a Proverbios 34, por favor. Y luego entonces entramos al texto. Estamos en Apocalipsis capítulo 7. Hoy le voy a volar la cabeza con el 7 de Apocalipsis. Van a brincar como unos pollos. Proverbios 30. ¿Esa es la Jerusalén? Anibia. ¿Esa Biblia es la Jerusalén? Ah, lenguaje actual. Parece la Jerusalén. 34 dijiste. Sí, 34. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Léalo. ¿Cuál versión tú tienes, princesa? Versión. La que tiene don José. Pero vamos a ver que don José lea, porque el miércoles pasado tú leíste. Don José 34, ¿lo puede ver? Al cielo nadie ha subido, del cielo nadie ha bajado. No hay nadie que pueda retener el tiempo en un puño, ni envolver el mar en un manto. Nadie sabe quién puso los límites de la tierra. Nadie lo conoce, ni nadie sabe quién es su hijo. Ok. La Reina Valera 1960, don Víctor. ¿La dejó? ¿Y no se enfermó cuando la tocó? Félix 34, no, porque no es eso, doña Marta. Que él toque otra versión. Por eso, pero que eso, milagro. Pues está. Bueno, por ahí está la palabra.
No, negativo, esa aplicación está local. ¿Tu celular cuántas Biblias tiene? Ah, pues empieza por ahí. Yo tengo el celular, pero no confío en él. Estaba conmigo en el que subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en un paño, quien afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabe. Excelente. Usted lee el proverbio, usted lee ese texto y ¿en quién usted piensa? En Jesús. Pero ahí no está hablando de Jesús. Pero cuando usted lo lee, pareciera que es de Jesús. Porque ese texto está fuera de lugar. Si usted realmente ve la narrativa, él hace esa expresión. Y entonces la gente dice, pues eso tiene que ser de Jesús. Pero cuando usted sigue leyendo todo el texto, él está haciendo una reflexión. Y ese texto es muy similar al de Job. Y la pregunta que él se hace es, dígame cuál es el camino para ir a la presencia de Dios. Hay alguien que ha ido a la presencia de Dios. Y es la misma reflexión que hace Job. Dígame quién es el que controla todos los elementos de la naturaleza. Es lo que está ahí. ¿Quién tiene el viento en el puño? Lógico. A la pregunta de él, Apocalipsis capítulo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Porque también Cristo le responde a Job, fuera del diálogo que se da entre ellos dos. Bien. Y en lo que usted llega a Apocalipsis capítulo 7, podemos usar los celulares, por favor. Capítulo 7, llegaste, gracias Félix. ¿Por qué se lo comento? Mire, usted va a ver algo. Hoy yo voy a usar el libro de Enoc. ¿Usted recuerda que yo le hablé a usted del libro de Enoc? Sí, y yo le iba a preguntar, ese no aparece en los Es un libro apócrifo, pero no aparece en el lenguaje actual. En la suya no está, ¿verdad, don José? Enoc, vaya al índice a ver. Lo que pasa fue que ayer Mire, yo lo tengo en PDF, si usted desea yo se lo envío. No, yo tengo un contexto con un teólogo que habla de él también. Y lo trae al Apocalipsis. No, de hecho, Enoc se ha convertido, para los estudiosos de Apocalipsis, en uno de los libros de referencia. Y voy a explicar, después de que leamos el texto, voy a explicar el por qué. Amén. No lo tiene don José, ¿verdad? Ok. Pero porque no sé, por alguna razón, las versiones nuevas no lo han incluido. Ya mismo lo van a empezar a incluir. El contexto cultural lo incluye. Y lo vamos a usar ahí. De hecho, yo lo tengo aquí. Ahí está. Para la próxima no voy a pedir más libros para ahora, voy a pedir un busto de rueditas. En la que necesita el No, ya no puedo. a los niños. Ya no puedo contestar Traigo bien. las meriendas, Ya, los ya, libros, ya. las Biblias. Excelente, busca una silla. Le digo, mamá, yo voy a pedir acá un busto de rueditas. ¿Cuántos versículos tiene? El 7. Tiene 17, yo creo. 17. ¿Cuántos vemos aquí? ¿No trajo Biblia? Ok, ¿cómo está doña Gloria? ¿No? Pero no está encamada, ¿verdad? Está... Pero de la mente está... ¿Está comiendo? Igual que doña Mary está igual. Doña Mary no está comiendo también. Ahorita la fui a ver y estaba grave. Don Víctor, ¿está bien? Paola se fue. Necesito a alguien que me lea. Léalo, por favor, Paola. Sí. ¿Qué versión tienes? Oh, excelente. La traducción viviente muy buena. La lenguaje actual. La Dios habla hoy
y traducción viviente es espectacular. Léeme la mitad y luego entonces don Víctor me la va a leer el completo de la Reina Valera. No hay problema, ¿verdad, hermano? Vale, Paola, por favor. ¿Marlene está viendo, don Aristides? Ponle una almohadita. Son mimes. Vamos a leer, hermano, capítulo 7 de Apocalipsis. El pueblo de Dios será protegido. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: ¡esperen! No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. Sí, por favor, complétalo. Alabanza de la gran multitud. Después de esto vino una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribus y lenguas, que eran tan numerosas que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando. No, ya. ¿Estás bien, Félix? ¿Te lo estás gozando? No, ¿por qué? No, porque como lo dije primero, ¿Por qué? porque entendí lo que estaba diciendo. Por eso me estoy alegrando junto contigo. No te quedes. Gloria a Dios. No, amén. Léelo. Completo, léalo completo. Completo. El 7 completo. Sí. Vamos. Pues termínalo, por favor. Vamos a leer luego la Reina Valera porque quiero que lo comparemos. Y vamos a ibanar qué es lo que está pasando ahí. Porque, ok. Exacto. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y le contesté: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Amén. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima. Espectacular. Don Víctor, por favor. Vamos ahora a leer la Reina Valera. No, sí, por favor, que lo lea completo. No, usted me lo va a leer completo, por favor. Usted le pidió perdón frente a toda la iglesia el miércoles pasado. Compórtese. Por favor.
sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían Pare ahí. los 4. Esos 4 ángeles, ¿qué representan para usted? Esos son los puntos cardinales. Muy bien, excelente. ¿Qué dijo doña Marilyn? Hizo así. Excelente. Los 4 puntos cardinales. ¿Qué significa eso? ¿Ah? Ok, pero ¿qué representa eso en el cielo? Que yo lo he explicado. Que Dios sabe todo lo que pasa en la tierra. Y que Él vela todo lo que la creación hace. No control, pero si de la creación Él tiene el control. Pero está al tanto de todo lo que los seres humanos hacen. Bien, eso también de donde los judíos, ok, va a seguir leyendo, varón, pero dame un break. ¿Por qué les digo esto? Una cosa es la escuela rabínica de Israel, otra cosa es lo que el pueblo de Israel creía. Usted tenía la corriente de lo que las personas creían en Israel versus lo que las fuentes rabínicas o teológicas de Israel habían desarrollado. Por ejemplo, los rabinos no eran medio reacios a la resurrección. Eso fue un pensamiento que se dio más en el pueblo. De la misma manera, como yo he explicado, los fariseos no tenían la esperanza en ningún Mesías. Eso fue algo del pueblo, que fue naciendo de la misma necesidad del pueblo. No necesariamente estaba sustentado. Dentro del pensamiento israelita estaba la visión, principalmente influenciado por el libro de Enoc, que el pueblo gentil, o no gentil, perdón, que los israelitas que no eran muy educados le estaban dando peso, entendían que los ángeles controlaban el viento, el sol y muchos elementos de la naturaleza. Y ese pensamiento usted lo tiene en Enoc 72:5. Mire lo que dice. En 2 meses la luna se pone con el sol. En esos 2 portales medio, el tercero y el cuarto. Y cuando usted va al otro, el otro es que lo dice más claro. Y debido a ello los hombres se equivocan con esto porque esas luminarias realmente prestan servicio a las estaciones del mundo. Una en el primer portal, otra en el tercer portal del cielo, una en el cuarto portal y una en el sexto portal. Y la exactitud del año se logra a través de los 364 estaciones separadas. Y en el libro de Enoc se sigue desarrollando el pensamiento de que los ángeles y desde el cielo se controlan los elementos de la naturaleza. ¿Por qué le quiero decir esto? Usted no puede desconectar que venimos de estar hablando desde el quinto. ¿Qué ocurrió en el trono? Y aquí voy. Y por eso no te hablo espacio para que no se me pierda la línea de pensamiento. Uno de los problemas que la gente tiene es que cuando leen Apocalipsis, rápido lo ven como que es algo que va a ocurrir en el futuro. Apocalipsis no te va a hablar solamente del futuro. Te va a hablar de algo que ocurrió en el pasado y cosas que no han ocurrido. Algo que ocurrió en el pasado que tú no sabías. Por ejemplo, la iglesia no sabía qué ocurrió cuando Cristo ascendió al cielo. Apocalipsis te está diciendo que cuando Él ascendió al cielo, fue directamente al trono. Yo tengo 2 preguntas. Te voy a traer primero la Apocalipsis, para no irme yo tampoco de eso. Entonces, podemos ver, más claro, podemos ver entonces que muchos de esos sellos que ya se abrieron están abiertos ya. Sí. Entonces otros están por suceder. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Eso cuando yo empiece más adelante. Más adelante. Es que cuando yo empiezo, explico. Pero sí va. Bueno,
sí, porque cuando tú vas al 6, yo claramente expliqué el miércoles pasado que el 6 es un índice de lo que Dios va a empezar a ocurrir. El séptimo no se ha abierto, hubo una pausa. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque lo que me vino como, ¿sabes? Como un extracto así de eso. Es el costo de la comida hoy. No, deja que yo entre allá. Está bien, entonces te hago una pregunta rapidito. ¿Qué tanta credibilidad tú me das al libro de Dios? Tú. Sí, porque acuérdate que no podemos juzgar tú, porque acuérdate porque lo que pasa es que tú eres que lo has leído. Y en verdad, pues, ayer lo que yo estaba viendo, él habla de unas cosas que yo digo, a ver, ¿qué pasó? Yo estoy estudiando Enoch ahora. Repito, Cristo no es que lo está citando. Porque Ese no fue el que se llevó en vida, ¿verdad? no, de hecho no. Enoch es un libro anónimo. Ok, está bien. Es anónimo. Por eso es que no se le da peso teológico. En el libro que tú estás leyendo, Es- Sí, porque es el mismo. Enoch es el mismo en cualquier parte. Pero Enoch lo que está recorriendo es lo que yo te expliqué al principio, es la tradición de muchos israelitas. Esa tradición de muchos israelitas es la que Enoch recoge, pero le da el peso de Enoch porque es un pseudo. O sea, como yo no tengo peso espiritual, peso teológico, yo voy a usar una figura para darle peso teológico a mi escrito. Como por ejemplo la ascensión de Moisés. Eso es un libro apócrifo. No lo escribió Moisés, no se sabe quién es un pseudo escrito. En otras palabras, no todo lo que el libro dice podemos atribuir lo que es inspirado por Dios. Pero Apocalipsis lo que está explicando es que esa visión que tú tienes, Israel, quiero decirte que es cierta, pero está sujeta a mí, dice Jesús. Pastor, pero ya que Anthony me rompió la curiosidad, ¿cuántos sellos están para usted? Ahora mismo 6. No. 6. 6 están abiertos ya. No. En el texto. Ajá. Cuando yo empiece a hablar, ahí usted se va a enterar dónde estamos. Okay. Usted mismo, no se preocupe, que usted va a caer, usted se va a dar cuenta, porque cuando miramos alrededor del mundo nos vamos a dar cuenta. Porque lo que está pasando es que, acuérdate que la manera en que, vamos a decir usted, es que tú y yo no entusiasmo, pero mire, pues, es que usted me ha enseñado, y sabe que uno ve las cosas a la luz de Cristo y en lo que vivimos nosotros hoy en día, ¿entiendes? Dios te revela. No estamos de acuerdo, pero ¿cuál es mi queja? Que cuando vayamos a los 144,000, yo voy a explicar algo que nadie habla de eso, porque lo aplican mal, porque siguen mirando al futuro. Ajá, ahí. Y aquí no es sobre el futuro, No. es algo que se acaba de completar. Por eso yo decía, por ejemplo, se presenta el trono. ¿Quién tiene la autoridad para los sellos? ¿Quién tiene la autoridad de la salvación? ¿Quién completó el plan de la salvación? Apocalipsis nos dice, Jesús. ¿Por qué Juan tiene que aclarar que es Jesús? Porque cuando usted va a las cartas a las iglesias, ¿cuál es el cuestionamiento? La lucha de los judíos en contra de los cristianos, que quien tiene la verdad son ellos, no los cristianos, porque Cristo no era quien decía ser. ¿Cuál es la guerra de Pablo? Que la ley está por encima de Jesús. ¿Y qué dice Pablo? ¡No! Jesús está por encima de la ley. Entonces, ¿qué Cristo está diciendo? Pablo tiene razón, los judíos están mal. Y son muchas. Yo soy la salvación. Y yo estoy en el trono. Y yo empecé a juzgar a la humanidad. Yo me gané el título para juzgar a la humanidad. ¿Dónde me lo gané? En la cruz. Y nadie se libra de mi juicio. Ni los que me dicen que me siguen. Porque yo sé que yo estoy cansado. ¿Cuántas veces yo he predicado aquí, Elizabeth? Que no importa dónde tú estés, Dios está. Pero hay cristianos que piensan que no, que Dios solamente está aquí en el templo, en el lugar que han consagrado. ¿Y qué yo le he dicho a usted? Diga, Aristides.
Totalmente judaizante. Que la presencia de Dios solamente está en el templo. Y que yo le he dicho a usted, y que nos está diciendo Apocalipsis, yo veo todo. Y la naturaleza está sujeta a mí. A rayos. Ahí usted tiene Filipenses. Pablo fue otra bestia. En Puerto Rico, a gente que sobrepasan los límites del pensamiento, nosotros le decimos bestia, no de manera despectiva. Pablo era otra cosa. Pablo recibió esa revelación donde él explica que la creación fue hecha por Jesús y para Jesús. Siga leyendo, varón. Esto está espectacular. Estaba viendo a Rocky los otros días. No, negativo. Vi también a otro ángel que subía de donde estaba el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los pueblos a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Eso es un anticipo. Eso es un anticipo de lo que va a ocurrir más adelante. ¿Me escuchó, verdad? Eso es un anticipo de lo que va a ocurrir más adelante. Todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir más adelante. Por eso es que si usted, el mismo texto, de hecho, yo sé que ya usted cuando lo lee en su casa, usted lo va conectando. Otra persona que no tiene el beneficio de estos estudios se confunde. Porque no sabe en qué momento histórico está ocurriendo eso. Juan está en el cielo. Y usted que me está mirando, no lea los versículos por separado. Es una carta. Tiene una línea de sucesos. Este evento del 7 se origina desde el 5. Cuando Juan está viendo lo que ocurre en el cielo y Cristo recibe autoridad. Y aquí Cristo va a aclarar otra cosa más. Pero va a adelantar ciertos eventos que van a ocurrir relacionados a la creación. Pero se originan en Jesús, que tiene control de la creación. No del hombre, sino de la naturaleza. Y cuando, ay, mi hermano, usted no sabe lo que... Siga, varón. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Excelente. Siga. ¿Y quiénes son esos siervos? Y oí el número de los sellados. No, espérese, voy ahora, porque ahí... Siga. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, Paola, ¿tú traíste 12,000 este? sellados. De la tribu de Aser, 12,000 ¿Lo tienes ahí? sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000. Para que me leas el 4, por De favor. la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón. 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín. 12,000 sellados. ¿Qué usted entiende por eso? Que hubo igualdad entre todas las ¿Cuál es el sello de la iglesia? El Espíritu Santo. Ya mismito vamos para allá.
Es cierto, pero se me está adelantando. Pero es cierto que el enemigo también, de hecho, para que no se me ponga muy ansioso, sí, una de las cosas que el enemigo va a hacer es emular la marca y sella a los suyos por igual. Don José tiene razón, emulando lo que Cristo hace con la iglesia. Pero usted tiene problemas porque aquí está hablando de la tribu de Israel. Es lo que imita, el enemigo imita. Está hablando de la, sí, pero aquí está hablando Jesús, sellado de la tribu de Israel, y dice que es sellado para salvación de la tribu de Israel. ¿Qué usted entiende por eso? Porque esto ha creado mucho conflicto. Cuando yo lo leí esta mañana, yo lo que entendí que ya los que iban a estar ya están ahí. Ok. ¿Sabes? Como que ya ahora los demás tienen que pelear bastante por su salvación. ¿De quién tú hablas? ¿Los judíos? No de la tribu de la israelita. Porque aquí dice bien claro lo que ya se dio. Dice bien claro, entonces dice que los demás. Dice, inclusive dice que los gentiles son muchos más. No quiero que usted se me enrede. A mí no me gusta hacerle eso a ustedes. Usted sabe que yo lo amo demasiado. Paola, léeme por favor lo que lee este libro que está aquí, que es espectacular. Te lo recomiendo. Tú que te pasas, bendito, léelo. Yo he aprendido que los libros sacan a uno de la brutalidad. Por eso en mi barrio le decían, léete el sacabruto, el borrabruto. Porque hay tantos pastores que necesitan. Por favor. El 4. Es que no le quiero, quería hacerle una maldad a ustedes, pero yo lo amo demasiado. El número de los sellados. Tú lo tienes. Acusativo. Objeto de confuso. Ingenitivo del participio perfecto. Articular en voz pasiva. No vio el acto de sellar ni los contó por sí mismo, sino que solo lo oyó. 144.000. Simbólico naturalmente. Y sin la intención de que se tratara de una cantidad total de los sellados o salvos. Siquiera en aquella generación, menos aún, para todo tiempo. El número connota perfección. 12 por 12 por 140 es igual a 144. Ok. En otras palabras, es simbólico y se le está representando a la iglesia. ¿Tú recuerdas lo que tú y yo hablábamos ayer? Ya esto se acabó. Esto de que Dios está probando para salvar a la humanidad, y eso se acabó. ¿Usted quiere ser salvo? Jesús. Cristo le está contestando a los judíos, yo soy el fundador del judaísmo y el plan de salvación se perfeccionó con mi sacrificio. Ahora yo, que te usé a ti en un momento para llevar la salvación, lo he completado y los 144.000 representa perfección en el plan salvífico. Y todo aquel que me acepta es sellado para vida eterna en mi presencia. No hay otro medio para llegar a mí, no hay otro medio para llegar a la salvación si no es a través de mí. ¿Te recuerda cuando Cristo lo decía? Porque nadie irá al Padre si no pasa a través de mí. Cristo está adelantando Cristo adelantó lo que iba a decir en Apocalipsis. Pero ¿qué hace la gente? Lo toma literal. Yo le he dicho a usted que Juan es experto en numerología. Dios le está hablando a Juan con esa numerología para que lo comprenda. Cuando la iglesia lo recibe la esperanza, pues entonces los judíos están mal, nosotros estamos bien. Por eso es que en el 6 dice que el Cordero se sacrificó y ahora tiene autoridad. ¿Y qué está diciendo aquí? Tengo autoridad por encima del judaísmo. Por eso es que claramente dice que significa perfección. Por encima de mí no hay nadie. Y la creación está sujeta a mí. Que él le pone el sello Ajá. a los que lo aceptan. Sí. Pero si tú estás en los caminos y te descarrilas, ¿sabes que tú no estás por el sello? No, estamos, bueno, esa es una buena pregunta. Yo le he dicho muchas veces a ustedes
Yo no soy calvinista. Yo soy arminiano. El pensamiento teológico arminiano es que usted puede resistir al Espíritu Santo. Ahora, una persona que ha conocido a Cristo, el camino es más complicado de dos maneras. Primero, ha experimentado la salvación y ha recibido el gozo de la salvación, pero ahora la ha perdido y puede ser que el sentido de culpa, más que acercarlo a Cristo, lo aleje. Si llega el día, ya sea de usted enfrentar el umbral de la muerte o que Cristo venga por la iglesia, usted se pierde. No, pero pastor, en el último instante yo esa carta no me la juego. Y no recomiendo a nadie que la juegue. Porque de la misma manera, el diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. Y yo te aseguro a ti que el pensamiento de que tú vas a salir de esta, el enemigo te lo va a colocar. Tranquilo que tú vas a salir de aquí. Ajá. Amén. Usted está citando la carta de Apocalipsis, porque claramente el Señor le dijo a las 7 iglesias, a una de ellas, mantente fiel hasta el final y yo te voy a dar la corona de la vida eterna. Entonces, ese mensaje a las iglesias está, los 144,000, porque no hace sentido que Cristo le dé peso a los judíos cuando en la carta a las iglesias llama a los judíos la sinagoga de Satanás, cuando a una de las iglesias le dice, yo tengo la llave de David. Y si usted no sabe a qué se refiere, pues entonces usted malinterpreta. Cristo está por encima del judaísmo. Y los 144,000 es para Juan que entienda gematría, entonces el mensaje de perfección. La iglesia que lo recibe, cuando ve eso, dice, ok, estoy en el camino correcto, estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Tú vas a mandar la palabra que lo lea completo esa parte? Sí, sí. Porque es que cuando yo estudié no sé, y aquí está diciendo algo. Síguelo leyendo, Paola, please. Ok, importante, mire, cuando usted lea este libro, yo sé que a veces él dice pasivo, eso posiblemente usted no le diga nada, pero lo que estudiamos griego, eso nos dice todo. Porque lo que él te está definiendo es el impacto con el cual se usa el griego, si es pasivo, si es futuro, perfecto, lo que sea. Lo que te va a decir es en la manera que el texto se aplica. El peso del texto. Pues como el verbo. Lo que tú decías ahorita. O sea, a algunos se les perdonó, a unos se les perdonó y a unos se les perdonó. Entonces tú dices, pero es lo mismo, no. Porque la manera que tú lo estás usando es de manera pasiva, que lo vas agrandando hasta que literalmente lo vas a llevar a superfluo, que es el término del español. Y cómo ese español, cuando tú lo traduces, tiene un impacto y se va definiendo de una manera diferente en base al tiempo que se usa. Porque como ahora mismo, mira esto que es sencillo, como te lo puedo explicar, yo como lo puedo ver desde la misma Biblia. Los discípulos andaron con Cristo y tuvieron la oportunidad de enmendar y corregir ahí al instante con el maestro al lado. Pablo no. No todo. Ahí sí, pero lo que te quiero decir, Pablo no. Pablo vino de una secuela asesina, con un pasado y con una estructura bien de esto. Bien. No, recuerda que Pablo era doctor Sí, de no, la pero ley. lo que te quiero decir lo que hacía. Sí, pero, ok. Era más pecador que Sí, pero yo no me atrevo a llamar a Pablo asesino. ¿Qué era entonces? Él era un puritano que estaba dispuesto a matar por la pureza de la palabra. No estamos de acuerdo. Pero la razón para hacerlo... aguántate. No, aguántate. Porque Deuteronomio claramente dice que aquel que contamine la palabra merece la muerte. Está bien. Es lo mismo que Barrabás también. La senda antigua. Es lo mismo que, atiéndeme. Es lo mismo que Barrabás también que tú no explicas. Totalmente de acuerdo, por eso, pero... Sí, pero no es lo mismo un asesino, aquel que mata fundamentado en la palabra. Es lógico, el daño es el mismo, totalmente de acuerdo contigo,
Pero en el caso de Pablo, decirle asesino, eso te pido disculpas, eso es que se predica y la gente lo repite. Eso es desinformación. No, pero, o sea, yo no quise Porque Pablo no mataba por matar. Pablo mataba argumentando defensa de la palabra. ¿Cuántos pastores no matan a la iglesia defendiendo la palabra? Pero lo que te quiero Y hacen lo mismo que Pablo. Lo que te quiero decir es que No, yo te comprendo. entiende que Pablo, Te comprendo. Pablo verdaderamente Sí. tuvo cabeza. No. Por eso lo sigo diciendo. Pablo, y cuando hablé de Corintios lo expliqué. Nadie habla del Espíritu Santo. Nadie explica a Jesús como Pablo. Nadie. Mira lo que Dios le dio. La cristología nace en Pablo. La neumología o el Espíritu Santo nace con Pablo. A ese nivel está Pablo. O sea, te quiere decir a Pablo, usted y tenga. Le pido disculpas. Los discípulos recibieron parte de la revelación porque vieron a Cristo, caminaron con él. Pero Cristo no les dio todo porque no tenía la manera de manejarlo. Y de hecho, todavía Juan, que es el último, mira lo que Dios le está dando ya al final de Juan. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, lo mismo que acabamos de leer. ¿Qué dice la gente? Pues entonces Dios va a levantar las 10 tribus de Israel para que se cumpla lo que ahí está diciendo. No, porque Dios le dijo a Israel, esas tribus no van para ningún lado. Se acabó en Ezequiel. Ya se acabó. Yo me voy a quedar con Benjamín y con Judá porque yo tengo que encarnarme. Porque hay un plan que yo voy a completar, porque ustedes no lo pueden hacer. Que Pablo lo explica en Romanos. Entonces Cristo viene y se encarna, pero necesita nacer del judaísmo, porque a los judíos no lo escogieron, los judíos no escogieron a Cristo. Cristo escogió a los judíos. Abraham lo seleccionó Dios. Dios lo escogió a él y él impuso su voluntad. Abraham no era judío, claro. No, para nada. Abraham estaba en la gracia. El judaísmo nace después. Pero claramente dentro del plan de Dios estaba el judaísmo. Eso es lo que está diciéndote aquí. La visión de las tribus nació en mí. Yo la pensé porque tenía un plan de salvación para la humanidad. Y lo completé. ¿Dónde lo completé? En el 6, en la cruz. En el 5, en la cruz. Y tú que hablas del juicio final judío, prepárate, porque el juicio final lo voy a llevar yo a cabo. Continúa, por favor, Paola. Rayo, estoy como que muy alto, ¿verdad? Dale más agua, dale más agua. Muy acelerado. Dale más agua. Estoy muy alterado. Le abro agua mañana tiene que ir a San. ¿Ah? No creo. Fíjate, mi presión está en 120. No, ya voy a estar No. Anthony, vas a matar al pastor. ¿Por qué? Yo lo amo. No tiene nada que ver. Yo empecé, es que ahora me di cuenta, pero desde que empecé así. ¿Verdad que sí, Glenda? Yo siempre empiezo bajito. No, sigue. Hoy estoy alterado. No, porque después la gente se asusta. Y ustedes se pueden dar cuenta que no tienen por qué pide agua que yo voy a pagarlo por hacer fuego de Dios. No va a pagar eso, papá. Él puede ver la fuente que venga. Y él no va a pagar eso. Mira, lleva como. Lleva la casi media caja. Perdón, don Aristide. No, de la predicación. De la predicación, ahí creo. La predicación. El chiquito lo molestó. No, la escuela dominical le quedó brutal a Marilyn. Le quedó brutal. Muy bonita. Nominativo absoluto. No concordante. En caso ni con acusativo. No tiene que traducir lo que es eso, porque no. Sí. Lo explico ahora. Porque Mateo lo está haciendo en español ahora, acusativo, exclamativo. Eso es correcto. Ni con espragismenon, genitivo. Así en Que no se refiere a un grupo en particular. Genitivo, gentilicio. No se refiere a un grupo en particular.
Por eso las personas piensan, porque él dijo las tribus de Israel, pero no se está refiriendo a las tribus de Israel. El texto no te está diciendo eso. El texto te quiere especificar que la salvación provino de los judíos. Nace de los judíos. La palabra nace de los judíos, pero se completa en Jesús. Entonces ya el judaísmo muere con Jesús y nace el cristianismo. ¿Por qué usted quiere visitar? Perdón, sigue, Pablo. Así en cuanto al caso de Efraín, de todas las tribus de los hijos de Israel, Ajá. hay aquí dos puntos de vista opuestos. Uno que toma los sellados como solo judíos, bien judíos reales como remanentes, o bien solamente judíos cristianos. Y otro incluye a los gentiles, así como a los judíos cristianos. Esto es el verdadero Israel, como en 2:9, 3:9 es, Ezequiel. y como Pablo en Gálatas y Romanos. Esta es la postura más, Ajá, sigue, Pablo, perdóname. esta es la postura más probablemente cierta y toma a los Ah, no. Perdóname, 3:9 es los escritos. Debe ser uno de los mal muertos. Sigue. las dos tribus de espíritu, pero en ambas posturas persiste la dificultad acerca de los nombres de las tribus. La lista no es geográfica, por cuanto se incluye a Leví, pero se omite a Dan. Eso es correcto. Se omite a Dan, poniéndose en su lugar a Manasés. Manasés. Como hijo de José, está incluido en José. Ireneo sugiere que Irineo. se esperaba que el anticristo Surgiera. Sí, eso es. surgiera de la tribu de Dan. Y de ahí su omisión aquí. En el Antiguo Testamento hay varias listas de tribus. Un montón de pasajes bíblicos y se dan en varios órdenes. En Primera de Crónicas 7:12, tanto Dan como Zabulón son omitidos. José aparece aquí en un lugar de Efraín, de la misma, para cada tribu. Excelente. Bueno, simple, lo que yo le explicaba. Este libro está brutal, pero es lo que usted dice, uno tiene que meterse bien brutal y literal leer. Tú lo marcaste. Ay, Dios mío. Yo espero que Dios pase. Vamos a mandar mi libro, mira, tú quieres el culto de control, yo quiero mi libro con lo que tiene mi Biblia, todo. Vas a tener que mandarnos a la imprenta a ver, pastor. Y tú cogiste y marcaste esa Biblia también. Y yo pongo que esto lo estudiamos hoy, yo pongo la fecha de hoy. Que Mi abuela la tenía marcada, pastor, para que lo sepa. Toda mi abuela tenía su Biblia, cada vez que Yo leía. tengo una que está asesina por todos lados. Esa es la mía. Yo tengo una que está marcada completa. Esta no, porque esta me la pegaron mi esposa y no me atrevo a tocarla. Ya, cambiemos el tema. Cambiemos el tema. Ok, dime. Ajá. ¿Por qué? No, excelente. Pero que quede claro. No, permítame, los hermanos que nos están mirando. Pastor, pero esta se la voy a dar de herencia, ¿vale? Le explico, lo que pasa es que el contexto cultural no entra en la etimología. Eso es lo que te iba a decir. No son los que Este sí entra en la etimología, son libros totalmente diferentes. Exacto. Aquí te va a decir culturalmente lo que está detrás Ahora, del texto. tú lo puedes comparar un poco con eso. Y la etimología es el origen de las palabras y por qué se usan esas palabras. Entonces, aquí tenemos un problema no cultural, sino lingüístico. Por eso le dije a usted que en Apocalipsis lo íbamos a estar usando posiblemente más ¿Por qué? Porque el lenguaje que que Juan va a usar es un lenguaje bien complicado para hoy en día, que lo he dicho, porque está codificado para la iglesia. Usted está decodificando el texto porque se te da para ti. Y en el momento que Juan lo da, se supone que nadie lo pudiera decodificar a menos que fuera iglesia.
Y claro está, yo me imagino, pastor, que lo decodificaba también era Perdóname, Señor. ¿verdad, pastor? Porque lo estudio, trato de protegerlo, pero no lo marco. Pastor, pero te iba a decir, Sí. me imagino Que es un libro grande y pesado. me imagino que en cada iglesia que decodificaba ese libro era alguien que estaba, un maestro. Algo así. Excelente, don Anthony. Eso entonces nos lleva a las estructuras de la iglesia. El Espíritu Santo tenía una persona capacitada para interpretar el libro. Por tal razón, no podemos decir, ¿verdad? Que usted y Dios allá. Usted necesita ser educado en la palabra para que no cometa los errores de buscar a Dios de manera incorrecta. Como Dios le dijo al pueblo en Egipto, yo los voy a enseñar a que me adoren. Hay un montón de gente que adora a Dios a su manera. Y que lo busque de manera también. Y están en las iglesias. Entonces, tienen serios problemas. Y número 2, hay comunidades de fe que no educan a las personas cómo adorar a Dios. Y yo he enseñado en esta iglesia que adorar no es cantar. Porque cuando le dijo, quiero llevar al pueblo para que me aprendan a adorar, no enseñó a los israelitas en un coro, que yo sepa. O el texto habla que Moisés los reunió en la falda del Sinaí. Canten conmigo. Do, re, mi, fa, sol, la, fa. Eso no fue lo que Moisés hizo. Es que aprendieran a obedecer a Dios, que es la base de la adoración a Cristo. Continúe leyendo, varón. Páselo de las tribus y páselo así. Duda sobre los 144,000. Marlin, ¿estamos claros? ¿Lo comprendió? ¿Quién más? José, ¿estamos claros? Todavía estamos. Es simbólico, pero No es un número. Excelente. Yo también. Yo pensaba Yo pensé que ya sabían lo que eran, ya estaban. Eso es correcto. pensaba que ya estaban, no es que no Eso es pensaba correcto. que era simbólico. Eso es correcto. Liquidado. Bueno, repito, yo lo he dicho claramente. La fe que deje a Cristo fuera tiene problemas. Lo he dicho muchas veces. A mí no me importan los templos que tengan, los edificios que construyan, las cuentas millonarias que tengan, gloria a Dios. Eso no te va a servir de nada si tienes a Cristo fuera. El fundador de la fe cristiana es Jesús. El fundador de la salvación de la humanidad es Jesús. Está liquidado. Si no, que yo me relaciono con Jehová, disparate, porque Jehová no existe. Me relaciono con Yahvé, disparate, porque Yahvé no existe. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nombre en el Antiguo Testamento. A eso me refiero que son disparates. El único nombre que Dios tiene es Jesús de Nazaret. Se acabó. Santo. Eso es correcto. A él le decían Dios. Eso es, en el Antiguo Testamento por eso se usaba Dios. Y de hecho, no Dios, Marilyn. Porque tenían miedo de decirlo. Era Él. Él. Yo soy el Elohim. El eterno. Con Él se referían a Él. A Dios. Pero nosotros tenemos nuestro Dios. Jesús. El Salvador. Acabó. Siga leyendo, varón. ¿Por qué? Porque aquí hay algo importante. Aquí vuelve a repetirse lo que se mencionó antes y el Espíritu vuelve otra vez a decirle a la iglesia. Por eso es que se lo estoy conectando. Diga, varón. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus
y pueblos y lenguas. Pare. Por eso es que lo que Paola leyó de la etimología, como que se contradice. Porque arriba habla del pueblo judío, de los sellados para salvación, pero ahora empieza a hablar de gente gentil. Si usted no decodifica lo que está arriba, usted se pierde. Pues entonces aquí hay dos grupos de salvos. ¿Cómo es esto? Entonces, los 140, o sea, lo único que se salvaron fueron 144,000 en el Antiguo Testamento. No hace sentido. Porque previo a Jesús, Israel existió por las tradiciones desde Abraham. Desde Abraham. Olvídese de Israel. Desde Abraham son casi 2,000 años. Solamente 144,000 personas en 2,000 años. Pero tú sabes que también yo entendí, ¿sabes? Que me siento un poco por los números, porque el punto no hace referencia a 1,000. El punto tú sabes que hace referencia a millones. Sí, pero aquí dice claramente 144,000. Y ya Juan, el Espíritu, venía hablando de las 12 tribus desde el versículo de arriba, cuando yo les decía a ustedes, eso se refiere al linaje sacerdotal, porque Jesús es el sacerdote por encima de los sacerdotes. Ya él lo venía hablando y ahora lo tira ya directo. Cristo se está revelando, Apocalipsis, revelación. Yo me estoy mostrando. Yo te estoy diciendo, iglesia, lo que pasó en el cielo. Yo te estoy diciendo lo que yo he recibido. Yo te estoy diciendo que el judaísmo no está por encima de mí, porque yo abro la salvación a toda la creación. Y ahí empieza a nombrar los gentiles. Y de hecho, solamente estamos en el 7. Esto se está poniendo espectacular. Sí. No me cites Scofield. Yo creo que el que siga creyendo en Scofield en esta clase está liquidado. Scofield cree que son judíos. Explícale quién es Scofield. Scofield dice que estos son los israelitas que se van a salvar en la gran tribulación. Prosiga. No, porque han preguntado. Perdón, disculpe, varón. La presión, usted se le fue a 500 ahora. El comentario que quería hacer era que recordaba la presentación que hizo Jesús. Yo soy el camino, La verdad y la vida. Y nadie, si no es. De hecho, y hay otra parte que él dice, y los que vienen a mí es porque el Padre les revela quién soy yo. ¿Eso es correcto? Siga leyendo, por favor. Siga leyendo, varón. y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, pare ahí. Aquí viene. La gran tribulación.
Pues entonces eso es futuro, dice la persona. No se refiere a futuro. Está hablando de las iglesias que están previas, que están sufriendo tribulación y persecución. La tribulación viene desde antes y sigue. Lo único que es el menos trato cuando llegue la gran tribulación. Bueno, vamos a ver si realmente hay tal cosa como una gran tribulación. Lo que vamos a ver es que desde el momento que Cristo asciende, la iglesia ha sufrido tribulación y persecución. Entonces, los cristianos que están aquí, la carta a las iglesias, que están sufriendo persecución, que han perdido su vida por la fe, previo a las iglesias, los ataques de Nerón en contra de la iglesia, que ya mismito lo vamos a citar, Diocleciano, hemos hablado. Recuerde que Apocalipsis se da en el 95 después de Cristo. Israel ya no existe como nación. Lo que queda son algunos grupitos en Israel. Israel deja de existir en el 122 después de Cristo, cuando el último bastión de los israelitas desaparece. En este momento histórico, los estadios y los cuerpos de los cristianos han sido lanzados a fieras, han sido destruidos por gladiadores. En otras palabras, esos cristianos que por no negar su fe perdieron la vida, son los que ya están en la presencia del trono de Dios. Eso es lo que han salido de esa tribulación. Totalmente. Hemos estado en tribulación desde que Cristo ascendió. Eso son mártires. Los primeros 300 años de la iglesia se le conoce como la era de los mártires. Ser cristiano era dar tu vida. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Dónde están ellos? Dígame usted. Lo único que sé es que Eso usted lo debate mucho conmigo. pero me voy por las ramas. Que de hecho, Paola tuvo que contestarle una pregunta similar a esa el domingo. Porque ahí surge el abismo que va de la mano del purgatorio. Hubo un momento en que todavía para muchas personas la muerte es y comienzo el demonio, el diablo, le ha estado metiendo en su presa, la presentación que hace Jesús nos dice que ahora vamos a pasar de muerte a vida. Amén. A través de la muerte pasamos a la vida eterna. A través de su muerte pasamos a la vida eterna. Sin embargo, yo tengo una pregunta. Que es algo que Nivia a veces me comenta, Paola también, de personas que no tienen a Cristo y viene este pastor y le dice, la muerte está detrás de ti. ¿Cómo te explica eso? No digan nombre, por favor. Cuando me dicen eso, yo tampoco lo voy a ayudar, bueno, porque me pase a mí para yo, porque yo sé que después de la muerte, después de que uno muere, pero vamos desde así, esperamos, ¿verdad? Yo les voy a comentar algo. Pero de qué tú te preocupas, si la muerte no está en persecución tuya, la muerte está en persecución de todos desde que abrimos los ojos, desde que nacemos. Usted sabe que una vez Segundo me dijo algo que a mí me voló la cabeza. Pero Segundo me dijo algo que a mí me voló la cabeza. Bueno, no me lo dijo a mí, lo dijo a la iglesia. No fue a mí, fue un testimonio que él dio, creo que fue cuando estábamos en el almendro. Él dijo,
Yo vine a tener conciencia de la muerte cuando vine a Cristo. ¿Usted se acuerda de eso? Eso a mí me voló la cabeza. Porque hay personas que no tienen a Cristo que piensan que no van a morir. Porque el enemigo ha sido bien sagaz y le ha proyectado la muerte como esto se acabó y ya. Y no ven la muerte como algo real. Entonces no, porque para ellos la muerte no existe. Y piensan que la muerte es el final. El final es que pues esto se acabó y ya. El mundo se acabó, como el pensamiento judaico. Yo muero y se acabó todo. Y Cristo nos dice, no, esa no es la realidad. Entonces, repito, un pastor, nuevamente, lean los sacabrutos, bendito sea el nombre del Señor. Deje de estar diciendo el disparate que la muerte está detrás de una persona cuando todo aquel que no tiene a Cristo es un muerto vivo. Como muy bien dijo don Miguel, que eso me voló la cabeza, eso lo dijo don Miguel en el seminario. Pastor, no sé por qué la gente dice eso, porque cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados, dice el texto. Así que, ¿cómo yo le voy a decir a alguien que no tiene a Cristo en su corazón? Para la muerte te está hueliendo. ¿Aló? Pastor, eso es como el tema que aquí siempre digo que no sé por qué me ha tocado siempre. Eso. Por eso, es que yo siempre digo de esta manera, mira tu mano. Eso me lo enseñó mi bisabuela, que no sabía leer ni escribir. La muerte no es de mujer. La M no es de mujer. Es de muerte. Y mi bisabuela siempre decía, en el momento que Adán pecó, en la mano se le marcó la M. Eso decía mi bisabuela. Y yo miraba y cogía miedo. Y yo recuerdo cuando no tenía a Cristo, y esto es un testimonio mío, que yo estaba con Guille de Iron Man en la calle, que yo no me podía mirar a un espejo, porque luego de 15 o 20 minutos lo que yo veía era una carabela. Para que usted lo sepa. Muerto. Usted está muerto. ¿Tú quieres librarte de la muerte? Ven a Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una manipulación y es desinformación. Porque aunque tú vengas a Cristo, tu tiempo en este mundo va a caducar. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás recibiendo vida, lo que yo predicaba el domingo. Cristo vino a darte vida y puso vida en ti desde que naciste. Sí está la muerte, pero ha puesto la semilla, la palabra que te da vida. Y no solamente en este mundo, sino que te lleva a la vida eterna. Entonces yo decir esto, y de hecho, y Paola lo sabe, y Nivia también, que me lo han dicho, diferentes personas que los pastores le han dicho eso. Y de hecho los otros días uno de los sueños de Paola no te hablaba de eso, te mostraba otra cosa, corrígeme. Que estás mal, estás en pecado. Porque si algo pasa, va sobre ti. Y esa experiencia es horrible. Te lo dice alguien que por no hablar, no sabe lo que todavía me duele por yo no haber hablado. Eso es correcto. Que Dios lo mandó a que le presentara el plan, no lo hizo y escuchó los gritos de la persona. Y de hecho, espérese, varón, espérese. Quiero contarle un testimonio. No es mío. Es un compañero mío de trabajo. No voy a decir su nombre porque puede ser que él vea esta transmisión. Pero cuando yo haga la narrativa, él fue el que me lo contó. Él me contaba que su papá estaba en el hospital muriendo de un cáncer terrible. Y en la cama del hospital, ya 2 días antes de fallecer, empezaba a gritar que sentía que se estaba quemando.
Y él decía, papi, pero tú estás bien, aquí no hay fuego, no huele nada. Me estoy quemando. Y gritaba, ¡ay! ¡Ay! En la habitación del hospital que las enfermeras tenían que venir corriendo donde él. Y así murió. ¿Quién era que iba a hablar? Dale, varón. Me corrige la si Supone que el que me corrija a mí es usted, pero está bien. si cuando yo digo y entiendo que la muerte es la separación de Dios por toda la eternidad. Apocalipsis no habla de eso, no se adelante. No, pero Apocalipsis habla de la muerte. Apocalipsis lo menciona. Y destruyó la muerte. entonces Ajá. ahí entendemos que qué hizo Jesús. No, de hecho, varón, yo creo que hasta ahora todo lo que estamos aquí estamos claros. Que Él venció a la muerte para darnos vida. Usted como cristiano, usted se está esforzando por llegar a la vida eterna. Usted le está huyendo, usted venció la muerte. La muerte no tiene autoridad sobre ti. Tú vas a pasar por el proceso natural de tu cuerpo, donde tu cuerpo regresa al polvo, pero tu alma estará en la presencia de Dios. Que fue lo mismo que hizo Jesús. Que fue lo mismo que hizo Jesús, que Juan lo explica y habla de un cuerpo glorificado. Y aquí en Apocalipsis nos dice que los que se han mantenido fiel a Cristo están delante del trono de Dios. Ahí le traigo. Pero dice en un momento dado que ellos hablan con Dios y en otro momento dado después dice que duele. Sangre es la que Porque claro, que yo le he dicho a usted, la iglesia que le está diciendo a Jesús, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? ¿Cuándo los van a seguir matando y tú no haces nada? ¿Dónde tú estás? ¿Qué él le está diciendo a las iglesias? Todos esos que han fallecido, yo voy a hacer justicia. Por eso el capítulo 5, el 6 del rollo, ¿quién va a hacer justicia? Dios. Y voy a empezar a pasar factura. ¿Por quién? Por aquellos que le han hecho daño a mi pueblo. Pueblo, tú que estás pidiendo justicia, tranquilo, yo me voy a encargar. Tú procura hacer mi voluntad. ¿Cuál es mi voluntad? Predica la palabra. No es el karma, pero debe ser como para ti. Excelente. No tiene que ver con el karma. El karma no existe en el cristianismo. Pero la palabra nos dice, el que siembra caldo no recogerá flores, sino espinos. Yo creo, y lo he predicado, no lo menciono con frecuencia, pero no, yo tiro a veces yo tiro piscada y rápido me voy. Sí, sí, porque hay una realidad. Pero yo no vi el... No, gracias a Dios no lo viste. Cuando usted está en Cristo, usted va experimentando la paz que la vida eterna da. Por eso un cristiano que no tiene paz, a mí no me cuadra, no make sense. De la misma manera, cuando usted no tiene a Cristo, usted empieza pagando el dolor, porque todos somos eternos. Con Cristo o sin Cristo usted es eterno. Por tal razón, el sufrimiento que tú vas a experimentar en la vida eterna, empieza a experimentarlo desde aquí. Por eso dice la narrativa del ay. Sí, hay cosas que tú las vas a pagar aquí. Y te voy a decir más. Hay muchos cristianos que estamos pagando consecuencias por cosas que hicimos. Y el Señor nos ha dado la fuerza para enfrentarlas. Como yo claramente lo he explicado, el ladrón de la cruz del Calvario, el de la izquierda se salvó. Amén. Pero Cristo no lo bajó de ahí. Él tuvo que pagar su consecuencia. Hay cosas que usted ha hecho que usted va a tener que pagarla. Si usted se arrepiente, el Señor lo va a ayudar a sobrellevar la carga. Y te va a ayudar que eso se convierta en una bendición.
Pero aquel que no tiene a Cristo, lo que va recibiendo es consecuencia por acción, consecuencia a consecuencia, y el subconsciente está a punto de explotar. Eso es una llaga ambulante. Y eso se convierte en un infierno interno para la persona. Que por más bueno, hay personas que si no es con medicamento no pueden operar. Y corrígeme, Glenda. Y cuando tú te sientes con la persona se resisten a perdonar. Eso es la película El Rito. Y el no perdón lo llevó a esa joven a la muerte, una joven que había sido violada por su papá. Por eso muchas veces yo le digo a la gente, cuando tú te niegas a perdonar, tú te estás negando el acceso a la vida eterna. Y tú no sabes de qué tú estás hablando. A veces somos niños. Mire, yo me atrevo a decirle a usted que el infierno es peor de lo que usted se imagina. Si fuera candela, gloria a Dios. Pero es peor. Porque la visión de infierno que todos ustedes tienen es la visión de Dante. Que no es el de la Biblia. Porque la Biblia proyecta un lugar de tormento y sufrimiento eterno. Y yo siempre lo he explicado de la siguiente manera. Es una depresión constante. Aquellos que han estado en depresión saben a qué yo me refiero. Caramba, si tienes la llave, evita ir para allá, mano. Corre para la vida eterna y la paz y el amor del Señor. Si esa es la llave para entrar al cielo, perdona y arráncate, líbrate de eso. Y es para el cielo que tú vas. Es mejor que entrar allá y cuando tú entres ahí, papá, mamá, no hay salida. Porque en Apocalipsis también dice eso. Y ya Cristo lo advirtió. Cristo está hablando lo que la gente espiritualmente pensaba y Cristo lo está aclarando y lo está hilvanando. Porque la iglesia no sabía nada de eso. La iglesia no sabía qué pasaba en el cielo. La iglesia no sabía, aguántese, cuál era la magnitud del control de Cristo. Hay un momento que Cristo manifiesta la autoridad sobre la naturaleza. ¿Cuándo fue? Con Pedro en la barca, que controla los vientos. Pues ahora Apocalipsis le estaba diciendo el creador de todas las cosas. La creación está sujeta a él desde el principio. ¡Ay, santo! Sí. ¿Quién lo hizo? Así que hoy cantamos himno de victoria. ¿Quién lo hizo? Jesús. Entonces, ¿por qué usted no ve a Jesús en el Antiguo Testamento? Ese texto de Marilyn, aunque es un texto aislado, yo puedo decir, wow, pues ya Cristo venía hablando. Se sale del lugar, pero el escritor fue inspirado, tiró eso ahí y ni sabía de lo que estaba hablando. Él estaba hablando en su humanidad. Pero yo como cristiano puedo decir, ya estaba hablando de Jesús, porque el Salmo 104 dice, diga el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ah, pues Cristo ya estaba dando pinceladas. Aunque el texto está desubicado, yo puedo verlo como un texto que apunta hacia Jesús. Lo demás se sale, pero él cuando escribió eso, Cristo estaba abundando de algo que iba a ocurrir. En otras palabras, Cristo siempre tuvo el control. Por eso él dice, yo doy la vida y le entrego. Y le tengo esta para que se goce. Cristo fue 100% humano. Pero su base moral se aferró totalmente a lo divino para no fallar. Porque si no hubiese colapsado. Por eso es que te dejó al Espíritu Santo, una parte divina, para que tú tengas las mismas herramientas que Él para vencer en esta vida. Ayer nos daban la otra cuerda que te dije, si tú hubieras tenido un ministerio de 20 años, no hubiera logrado. No lo hubiera logrado. Eso es correcto. No lo hubiera logrado.
No, pero ahí el término en griego, en hebreo, el Elohim, él, aunque habla en plural, nosotros los cristianos vemos, de hecho, Jesús está solo. El Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo fue una solución de Dios para que el hombre no le fallara más, porque la ley era insuficiente. ¡Qué a rayo! Tiene allí la fuente. Eso no se lo enseñan a usted en su iglesia. Eso usted no se lo enseñan en su iglesia. ¿Es verdad? ¿Usted había escuchado eso alguna vez? Gracias. El Espíritu Santo no estaba. De hecho, Sullivan, cuando da la clase del Espíritu Santo, cuando dice el Espíritu de Dios, no se refiere al Espíritu Santo. Eso es reuma. Eso es el soplo de Dios. Pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. El único texto que habla del Espíritu Santo es un texto aislado de Isaías, y de la misma manera que estos textos, algo que el profeta dijo y ahí se quedó. Porque en su momento dice que el Espíritu de Dios era de una manera, una fuerza activa, un dos, algo que Dios soltaba para ayudar a alguien en particular, principalmente a los reyes, y capacitar a alguien en particular y a los profetas. Y se iba, se acabó. Pero no se compara a nada. Por eso claramente Cristo dice, si hay algo que yo no voy a perdonar, es aquel que cuestione la función divina del Espíritu Santo. Porque nace de Él. Es un regalo de Él para todo aquel que es salvo. Por eso es Él que intercede por nosotros delante del Padre. Eso dice Pablo. ¡Wow! Cuando Pablo vio eso, tuvo que volar. Por eso Pablo insistía, deja de estar mirando el Antiguo Testamento y la ley. Deja la senda antigua, corre por tu vida. No sé, él sabe, pero hermano, tienen que tirarme algo aquí, bendito. Tengo que echar gasolina. Quedé sin agua. Ajá. Varón, don Víctor va a hablar. Uh-huh. Claro, sí. No voy a entrar en eso. El Elohim, el gran yo soy. Y claramente el Shemaj de Israel, ¿qué dice? Éxodo 10:1. He aquí, el Elohim, no dice Jehová. El Elohim es uno es Jehová. El Elohim. El Espíritu Santo nace para la iglesia. Se acabó. Por eso te digo, exacto, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos espíritu de... Es una extensión, de hecho, la Trinidad, la iglesia la tiene que definir luego. En el tiempo de Pablo no se hablaba de una Trinidad. Los judíos veían esa acción del Espíritu Santo como parte del plan salvífico de Dios. La única manera del hombre mantener la salvación es mediante el Espíritu Santo. Él nos redarguye y Él nos dirige a toda verdad. Eso dice el texto. Si algunas personas lo quieren apuntar desde el Antiguo Testamento, no peleen conmigo, peleen hasta con Sullivan. Sullivan no lo ve en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento. Y es parte del plan salvífico de Dios. Es dejarnos una parte divina a nosotros. Por eso se le llama el Paracleto, aquel que te va a ayudar. Si usted lo quiere poner desde el Antiguo Testamento, puede ser. Ahora, yo se lo acepto, claro, porque dentro del plan de salvación de Dios, ya estaba. La ley no sirve para nada. Yo tengo que dejarle una parte mía para que la gente pueda ser salva. Claro que sí.
Por eso es que, mire, yo hablaba con Anthony y le decía, por eso estos predicadores modernos, cuando van a hablar del Nuevo Testamento, se tropiezan con su propia lengua, porque no cabe el mensaje de prosperidad en el Nuevo Testamento. No cabe. No cabe. Tienes que irte al Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no te lleva a ser rico, te lleva a prosperar espiritualmente. Porque en el Antiguo Testamento eres tú. Aquí no. Aquí es el Espíritu Santo. Y tú tienes que, por eso me gusta cómo Anthony lo proyecta. La gente se hace inmune al Espíritu Santo. Tienes que callar al Espíritu Santo para poder empujar. Pero también hablan de la prosperidad para atraer a la gente. No hay problema, pero es antiguo testamentario. Diga, varón. La gracia no aplica. No entra. Por eso es que te digo que ellos lo que hacen, los pastores, muchos pastores, es para qué, para atraer, es como el público, como los cantantes. Sí, pero es que... ¿Entiendes? espérate que don Víctor no ha terminado. Le va a dar un ataque ahí. Varón, dele que yo me tengo que ir a las 9 y Marilyn. Diga, varón. Es que no han podido hablar lo que quiero hablar, ¿eh? No, deja que lo vea. Dígame, varón. Dice la palabra que Dios se hizo hombre. Amén. Sí. Porque no podía haber un hombre que lograra hacer ese propósito. Apocalipsis 5, 6 y 7. Eso es correcto. Que ya él está ya, mi plan era este, y ahora te lo estoy mostrando ya para que vea lo que yo pensé desde antes de encarnarme. Yo me encarné para esto. Eso es correcto. ¿Me sigue, Félix? ¿Me sigue? Yo me encarné para salvar al hombre. Y yo sabía que iba a morir. Aquí nada me tomó por sorpresa. Pero la muerte no tiene. Nunca tuvo autoridad para mí. De hecho, yo di mi vida y yo mismo la tomé. Porque era la única manera de que nosotros podemos reconciliarnos con ¿De acuerdo? Pero por eso entonces ahora le hace sentido que Cristo dice, yo me tengo que ir. Porque es necesario que yo me vaya para que el Paracleto entre en función. Entonces, quien va a presentar, por eso yo digo que el Espíritu Santo entra en función cuando Cristo se encarna. Porque el que va a presentar a la iglesia es el Espíritu Santo. Pues entonces, ¿cómo usted me lo ubica antes de Cristo? Pastor, ¿qué quiere decir? Eso es lo que te quiero decir. Ahora, aguántese. Cuando soplo de vida, entra, es el espíritu. Según el judaísmo, es el alma del hombre. Porque el judaísmo no cree en la división de alma, cuerpo y espíritu. Pastor, pero eso es lo que te quería traer, porque un muchacho que es pastor en la cárcel, así, yo le había explicado hace tiempo, dice que cuando nosotros no tenemos a Cristo, nosotros lo que tenemos es espíritu de vida. Sí, eso es un buen punto, eso es cierto. Que de hecho, porque Apocalipsis que nos está diciendo, ya mismo vamos para allá, que yo le expliqué previo, toda la vida fue creada por Dios. Toda la creación, como yo le digo a la gente en nuestra iglesia, el diablo tiene hijos. ¿Qué tiene el diablo? Esclavo. ¿Por qué el diablo no tiene hijos? Porque él no tiene la capacidad para crear vida. Rice and beans, se acabó. Si usted es hijo del diablo, es un disparate que usted está diciendo. Eso es como cuando dicen, yo le vendí el alma al diablo. Eso no, tú no. El mejor relato, ¿sabes qué otro día yo con él? Porque todos Sí. me tocan a mí. Y yo en el otro día, preguntaba, le dije, no, ¿tú sabes dónde Dios te explica bien claramente que el diablo no puede comprar alma ni vender ni nada? En Job. Porque, no, en Job. no. Sí, en Job, ¿sabes por qué? Porque cuando el diablo va a de Dios, Dios No. le vende. Sí. Yo he explicado ese texto aquí muchas veces. Yo lo que te quiero decir A esta hora no voy a empezar a hablar de eso. no, pero lo que te quiero decir, Dios no le vende el alma de
No, ¿Qué le dice? sí, Toca pero todo menos tu alma. tampoco, Dios no hace eso. Y Enrique, entonces, ¿por qué Dios está ahí? Pues hablamos después sobre eso. Entonces, a esta hora yo no voy a tocar eso. Ah, no hay vigilia, yo tengo que trabajar mañana. Félix se tiene que levantar de madrugada. Por eso, pero yo entro a las 6 de la mañana. Félix entra a las 5 que tú entras. A las 5. Y Félix a las 3 y pico tiene que levantarse. Yo tengo que levantarme a las 4. Porque antes de irme tengo que dejar a mi esposa lista, de hacerle su desayuno, dejarla ready para irme. Te lo voy a decir, el rey se envió. No me vengas a llamar tampoco mañana. El rey se envió, como tú dices, tú no cantas para que te quieren ahí, perdón. Ok, pregunta. ¿Se quedaron, Marta? ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Se tiene que levantar a las 2:30 a repartir los periódicos. Ya él no reparte periódicos. Diga, Marta. ¿No? Pero estamos claros. Gracias. ¿Quién más? No, el libro de Enoch yo lo tengo digital. Si usted quiere, yo lo voy a poner en el chat de la iglesia. ¿Qué les parece? Y usted se lo puede llevar al celular y ahí lo tiene. Son 184 páginas, pero es como si fuera una Biblia. De hecho, que es una carta, pero realmente, repito, no me le den peso espiritual. Es decir, es lo mismo que los macabeos. Eso es una referencia histórica. Enoch recoge, que lo vamos a seguir citando. La pregunta que no sé, se dice que Enoch se lo llevó Dios. Exacto. Porque Anthony hizo la pregunta que si ese fue el otro fue Esteban. Sí. Enoch, pero no es ese. Está Enoch, no, pero solo en el Antiguo Testamento Dios traspuso a dos personas. Y Elías. That's it. Porque dice que Enoch caminó con Dios y Dios lo traspuso. Por eso es que entonces este escritor toma Enoch, porque ellos tratan de decir de que Enoch recibió esa revelación especial porque caminó con Dios. Entonces le da más peso, pero realmente es un libro pseudocanónico y se escribe o empieza a surgir en el pueblo de Israel 200 años antes de Cristo, exactamente después de los macabeos. Mano, lea, porque Dios está brutal. Mire, Dios no tiene miedo que lo estudien. Dios le fascina que lo estudien. Porque usted aprende y así su vida espiritual es más rica, yo se lo aseguro a usted. ¿Ah? Y no para nada, para nada. Y a él lo que le gusta es que usted le obedezca pensando. No obedezca a Dios sin lógica, porque Dios no busca gente así. Le gusta que usted esté consciente de lo que usted está haciendo, que yo lo he explicado aquí varias veces. Estamos ready, ¿verdad, Glenda? ¿Estamos ready? Por amor, por amor. Una de las cosas que creo que Dios hace es que nos enamora. ¿Cierto o falso, Nivel? Él nos enamora. ¿Ah? ¿Tenías una pregunta? Aprovecha, quedas un minuto. ¿No? No, me puedo ir ya, ¿verdad? Félix, ¿estás bien? ¿Cómo te fue hoy? ¿Te gustó? ¿Aprendiste algo? Amén. Bueno, hermano, nos vamos. Oiga, gracias, con toda sinceridad, porque ustedes pensarán, no, pastor, ustedes me retan. Es lo mismo que don Jorge. Ustedes me retan, porque y Glenda y Elizabeth lo saben. Lo mismo que cuando pidieron el libro de Ezequiel, yo me he puesto a estudiar, como usted no tiene idea, y estoy leyendo un montón de libros para poderle traer el estudio como lo estamos haciendo. Gracias a la petición de nuestro hermano Juan Luis y de Noemí. ¿Sabe qué yo pensaba hoy, Elizabeth? El sueño que usted tuvo antes de nosotros mudarnos para acá, que usted vio la iglesia llena con un montón de personas nuevas. ¿Usted se acuerda de eso? Eso ya está pasando.